A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, sean bienvenidos a este su Informe RCR en su edición matutina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la producción de este espacio, Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, César Arteaga y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, a través de nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas. El gobierno de Estados Unidos donó 82.5% de los fondos recibidos este año por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, conocida como R4V. R4V es una de las coaliciones internacionales más importantes para asistir a la población de migrantes y refugiados venezolanos y a un grupo de 18 países anfitriones como Colombia, Perú, Ecuador, Brasil y Chile. Según sus postulados, combina las responsabilidades y experticias de las agencias de Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, movimientos religiosos y la Cruz Roja, para asegurar respuestas humanitarias robustas, protección e integración de las necesidades crecientes de los migrantes y refugiados venezolanos y de las comunidades anfitriones. Por su parte, la internacionalista e investigadora del Observatorio de Venezuela, María Clara Roballo, afirmó hoy a RCR que pese a que se está llevando a cabo un diálogo entre la oposición y el régimen de Maduro, no desestima que la migración venezolana siga creciendo porque aún no hay garantías de seguridad en todos los aspectos para los venezolanos. Como bien se dice, esta postura y estos diálogos que intentan darse, si bien no tenían muchas expectativas, han venido tomando fuerza. Pero independientemente de eso, la incertidumbre sigue siendo toda. Y la incertidumbre frente a lo que sucede en Venezuela ya se ha convertido en una costumbre. Y mientras no se sepa qué sucederá en términos políticos en Venezuela, la constante es que la migración sigue saliendo del país. Es una migración que sigue entrando a Colombia, independientemente si estamos en pandemia, independientemente si la frontera está cerrada, independientemente de las condiciones climáticas, el invierno que ha dejado también varias vías, ha cobrado varias vías de personas que han intentado cruzar el río de la frontera. Entonces sabemos que las condiciones, lo único estable es que las condiciones de expulsión migratoria en Venezuela se mantienen. Entonces eso seguramente pues va a perpetuar esos movimientos migratorios, y si a eso además le sumamos también las redes, las familias binacionales que cada vez son más en Colombia, que no solamente están en la frontera, sino que también ya hay más familias binacionales en los departamentos del interior. Por otro lado, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció la creación de un comando especial con Migración Colombia y la policía para perseguir a los venezolanos con el argumento de que algunos de ellos delinquen. Ante estas declaraciones, María Clara Roballo afirmó que son palabras y acciones muy xenófobas y que atentan contra la dignidad de los migrantes venezolanos. Que esta migración no ha dejado de crecer y este tipo de narrativas terminan pues afectando, revictimizando, termina instalando discursos de rechazo social hacia esta migración y termina también alimentando la xenofobia. Eso por un lado, la forma en que se mezcla migración con criminalidad de una manera tan deliberada. Y lo segundo, pues que efectivamente el comentario de Claudia López específicamente para perseguir los crímenes de la población extranjera en Bogotá, pues es una propuesta ineficaz, populista y xenófoba. Las cifras, como lo hemos visto, de la participación de la población extranjera en crímenes es mínima. El Ministerio de Migración Colombia habló del 1.9% en Bogotá. Entonces, si se quieren destinar o dirigir políticas que atiendan o que combatan el crimen y la violencia en Colombia, en Bogotá, deben ser vistos de una manera integral y tiene que justamente la mayoría de esos crímenes que provienen de población colombiana. Estamos hablando del 98%.
Entre tanto, Eduardo Trujillo, abogado y profesor de la UCAP, destacó que la migración venezolana forzada seguirá aumentando, ya que según el informe publicado por el Centro de Derechos Humanos de la UCAP, al cual pertenecen los venezolanos, expresa vulnerabilidad ante la situación que se vive en el país de incertidumbre política, social y económica. Y las condiciones estructurales de emergencia humanitaria compleja siguen incólumes en Venezuela. Los problemas en nuestro sistema económico siguen estando allí. En consecuencia, muchas personas siguen teniendo el temor fundado de que su integridad física esté en riesgo en el país por el solo hecho de la permanencia en el marco de la emergencia humanitaria compleja. Y lo que ocurre es que se sigue dando este fenómeno de la migración forzada, con todas las vulnerabilidades que ello apareja. De hecho, aprovecho para comentarte que el Centro de Derechos Humanos del UCAP el lunes de esta semana publicó un nuevo informe sobre este tema en donde da cuenta de las vulnerabilidades en torno a la esclavitud moderna a la que se ven sometidos personas migrantes y refugiadas venezolanas en su proceso de movilidad. Y en otras informaciones, el ex gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, pidió este jueves a la oposición que tomen en cuenta los liderazgos reales para las candidaturas en unidad de cara a las elecciones locales y regionales del próximo 21 de noviembre. En opinión de Capriles, los liderazgos no surgen por repartir cosas o derrochar recursos económicos que ni tienen cómo justificarlos. Por eso pidió que cese esa politiquería con la gente que además sufre. Tomás Guanipa, quien hace pocos días renunció a su cargo como portavoz de Juan Guaidó en Colombia, regresó a Caracas luego de estar en el exilio durante los últimos 2 años. Guanipa hizo acto de presencia este jueves en un evento de campaña encabezado por el precandidato a la gobernación de Miranda, Carlos Ocariz, en Petare. Paso hacia adelante y que vengamos a acompañarlos a ustedes en esa lucha diaria para unir de nuevo a Venezuela, para liberarla, para poder tener democracia y para que podamos rescatar nuestro derecho a vivir en un país donde todos tengamos oportunidades. Por eso, mañana Primero Justicia le hablará al país y dará mensajes muy claros sobre la ruta que estamos emprendiendo para derrotar a Maduro y lograr la libertad de Venezuela. El dirigente de Primero Justicia, Carlos Ocariz, sostuvo que acatará lo que establezcan las fuerzas unitarias de la oposición. En tal sentido, hizo un llamado a la disidencia a no prestarse a las jugadas divisionistas de la dictadura. En un recorrido por el municipio Sucre, Ocariz se mostró dispuesto nuevamente a medirse en primarias o encuestas. Porque nosotros estamos convencidos que Miranda tiene que cambiar, que el municipio Sucre, pero que todos los 21 municipios y que Venezuela tiene que cambiar. Así, apenas 3 años nos hicieron un fraude aquí en Miranda. Desde ese momento nos hemos dejado luchar por condiciones electorales, para que tengamos condiciones donde votemos y elijamos. La construcción de esas condiciones o la lucha de esas condiciones ha sido parte de lo que hemos hecho todos estos años, pero también la construcción de la unidad. La unidad se construye, la unidad se fortalece. La unidad no es un capricho ni un ego de nadie. La unidad son unas reglas que todos tenemos que acatar. A mí me ha tocado acatar reglas de la unidad que no he compartido, pero las he tenido que acatar porque la unidad está por encima de cualquiera de nosotros. La unidad no puede ser para complacer caprichos enchufados, no. La unidad, hay unas reglas que tenemos todos que acatar. A mí me ha tocado ser candidato en muchas oportunidades, por encuesta, por primaria, por cualquier mecanismo y siempre he cumplido con lo que acuerda la unidad. Por su parte, el dirigente de Primero Justicia y diputado a la Asamblea Nacional electa en 2015, José Manuel Olivares, realizó su primer recorrido por las calles de Maiquetía, en el estado La Guaira, como parte de la promoción a la candidatura para la gobernación tras su regreso al país. Aquí estamos los que estamos luchando, quienes no nos rendimos y queremos ir juntos para que esto cambie, escribió Olivares en sus redes sociales. Aunque aún no es fácil o oficial, tendría el apoyo de varios partidos políticos de la oposición. Entre tanto, el diputado representante de las minorías opositoras en la Asamblea Nacional Chavista, José Gregorio Correa, llamó este jueves a la unidad con el fin de participar a las próximas elecciones regionales y locales que se celebrarán el 21 de noviembre para poder derrotar a los candidatos afines de la administración de Nicolás Maduro.
El llamado del parlamentario ocurre debido a que desde la oposición se han presentado varias candidaturas para las regiones y, en su opinión, se debe acudir a los comicios con una sola en cada estado. Si nosotros no somos capaces de ponernos de acuerdo y hablar en unidad y que podamos tener candidatos únicos, y si hay un sector que puede hablar con el gobierno, ¿por qué no hablar con nosotros? Si nosotros no somos capaces de presentarle al electorado candidaturas únicas, muy mal andamos. Si no somos capaces de entender e interpretar la necesidad de salir del gobierno, un gobierno que no tiene votos necesita que vayamos divididos. La división no puede ser la bandera de estas elecciones. Nosotros tenemos que ir en unidad. En unidad porque es la única forma de derrotar al gobierno. Cuando usted vea dos candidatos de la oposición, sienta que el tiempo se está perdiendo y que la unidad es lo único que nos hará poder salir de este gobierno que tanto daño le ha hecho a Venezuela. Por otro lado, Enrique Márquez, actual vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, solicitó abrir una investigación contra Nicolás Maduro por violar la Constitución, las normas y las leyes electorales para promover las candidaturas del oficialismo. Según un documento al que tuvo acceso Crónica 1, Márquez pidió a los rectores anticiparse a las circunstancias que puedan afectar la justicia y la equidad del proceso electoral. Márquez explicó que el pasado 14 de agosto Nicolás Maduro encabezó un acto llamado Reunión con las candidatas y candidatos del PCV y de la línea entre cuando se hace la propaganda o se informan asuntos de índole nacional es bastante difusa. Y en otras noticias, en el estado Guárico, Anzoátegui, Bolívar y del Tamacuro se decretaron alerta roja, amarilla y naranja por la crecida del río y las inundaciones en varios sectores tras las lluvias. Autoridades de Monagas también informaron que al sur del estado Monagas también se activaron las alarmas por la crecida del río Orinoco, que ha provocado afectaciones en al menos 7 comunidades en Barrancas del Orinoco, municipio Sotillo. Por su parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informó este viernes que la onda tropical número 37 causará lluvias en gran parte del país. Según el organismo, las lluvias más intensas se esperan en áreas del Zulia, los Andes, centro-occidente, llanos occidentales, centro-norte costero y Bolívar. Y con esta información pasamos a materia económica. El gobierno dominicano anunció este jueves que compró a Venezuela el 49% de las acciones de la refinería dominicana de petróleo Refidonza por $88.1 millones, lo cual reasume el control absoluto de la empresa. El ministro de Hacienda dominicano, José Manuel Vicente, dijo en rueda de prensa que la transacción se realizó por un precio ventajoso para República Dominicana. La estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, adquirió el 49% de las acciones de Refidonza en 2010, cuando pagó el gobierno dominicano a $131 millones. Y con esta información nos vamos a un corte publicitario y enseguida volvemos con más de las noticias de su informe RCR en el panorama internacional. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En internacionales, Estados Unidos sancionó el jueves a 3 altos funcionarios de Cuba a la cuarta ronda de medidas punitivas en respuesta a la violenta represión de las manifestaciones antigubernamentales que estallaron el 11 de julio. Roberto Legra y Andrés Laureano González, el Ministerio de Fuerzas Armadas Revolucionarias, y Abelardo Jiménez, del Ministerio del Interior, fueron incluidos en la lista negra del Tesoro, indicó en un comunicado.
Las sanciones aplicadas bajo la ley global Magnitsky, que permite castigar a quienes hayan cometido abusos de los derechos humanos en otros países, supone la congelación de cualquier propiedad en Estados Unidos y prohíbe cualquier transacción a través del sistema financiero estadounidense. Y en otras informaciones, un avión de las Fuerzas Armadas Españolas evacuó este viernes a 110 personas de Kabul en el segundo de los vuelos organizados por España para sacar a españoles y afganos del país asiático. Ha despegado desde el aeropuerto de Kabul un avión A400M de las Fuerzas Armadas en España, que está evacuando a otro grupo de 110 personas de Afganistán, publicó en Twitter el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. España ha movilizado ya 4 aviones para esta operación, el primero de los cuales llegó el pasado jueves a una base militar cercana a Madrid, con el primer grupo de 53 evacuados entre españoles y afganos. Y mientras continúan las evacuaciones en el aeropuerto de Kabul, en varias ciudades afganas, los opositores a los talibanes han salido a la calle para desafiarlos. En el valle de Pashir, a 2 horas del noreste de la capital, se están organizando la resistencia. El Pashir es el último bastión que aún resiste a los talibanes. Sin embargo, según un informe confidencial de la ONU, los talibanes armados con listas de prioridades están controlando a las personas que van al aeropuerto de Kabul y han establecido puestos de control en principales ciudades del país. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos amplían más detalles. A lo largo de esta semana se han presentado versiones opuestas en cuanto a la cooperación de los talibanes. Jefes de Estado y de ejércitos occidentales han salido a reconocer el esfuerzo de los islamistas ahora en el poder en Kabul para garantizar a extranjeros y a sus colaboradores afganos el paso seguro hacia el aeropuerto. A la misma vez se registran más evidencias sobre el trato que los talibanes reservan a los afganos fuera de esa zona. Varios medios han constatado retenes en la capital donde se controlan los celulares en búsqueda de conversaciones en inglés. El objetivo es impedir salir del país a aquellos que no han logrado conseguir protección diplomática, por lo que ciertos vuelos de exfiltración han partido casi vacíos. Moving into Kabul, they began search of former government employees, especially in... Un documento de la ONU detalla además cómo los talibanes allanan casas de individuos que tienen en listas prioritarias y advierte sobre torturas y ejecuciones. Están apuntando a familias de los que se niegan a entregarse, indica el autor del informe. Parientes de un periodista de la Deutsche Welle que estaban rastreando fueron asesinados a tiros. Además, en la ciudad de Jalalabad, un grupo de periodistas afirman haber sido también agredidos. Y con esta información de Afganistán, nos vamos a materia deportiva. Los Tigres de Detroit no lograron preservar la ventaja de 8 carreras y terminaron cayendo este jueves 13-10 ante los angelinos. Sin embargo, Miguel Cabrera lució bien en el home y siguió sumando en su camino a los 3,000 hits. El maracayero se fue de 4-2 con sencillo y doble para llegar a 2,954 imparables de por vida en la Gran Carpa. En otras notas deportivas, el belga Kevin De Bruyne, jugador del Manchester City, el italiano Jorginho y el belga N'Golo Kanté, jugadores del Chelsea, han sido nominados este jueves por la UEFA para optar al premio al mejor jugador del año de la temporada 2020-2021. El ganador de este galardón se anunciará en la ceremonia del sorteo de la fase de grupos de la Champions League para la temporada 2021-2022, que tendrá lugar el jueves 26 de agosto en Estambul, Turquía. Y así finalizamos este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.